así. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red. Este es su programa estelar, Democracia TV, para compartir con ustedes en este día maravilloso. Que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer la cosa bien, porque ya ustedes saben lo que dice Surel. El ñao que le hace. Y esa parte es interesante para de una vez darle entrada al maestro Miguel Cabrera Puello. Buenas tardes, maestro. Muy buena... Se ve descansadito. Muy buenas tardes, un poquito, maestro Diomedes Olivares. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Tenía unos días que no nos juntábamos y ya no hacía falta. Desde allá, desde Colombia, lo extrañábamos muchísimo y le enviábamos fotos de todas las cosas que veíamos y de todas las cosas que disfrutamos en ese hermosísimo país. Óyeme, es maravilloso, es inmenso ver situaciones y también cosas que a uno un poco lo deprimen, maestro, porque como ustedes ven que se le rinde plebiscito a un delincuente como era Pablo Escobar. Se trata como si fuera un héroe, su finca, su tumba, todo lo que tiene que ver con Pablo Escobar, es como si Pablo Escobar fuera un héroe, cuando lo que era un bandido, un delincuente. Entonces, esa partecita de ahí, bueno, ustedes los mercadólogos, porque ustedes, Dios me deja un verdadero mercadólogo, saben cómo sacarle provecho a todas las situaciones. Primeramente, damos gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes. Vamos a pedirle que nos llene su amor, nos llene su gracia, nos llene de la sabiduría y el regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, pidiendo como siempre que nos libre de la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan al hombre común, haciendo de nosotros seres humanos más justos, y que todo lo que dialoguemos en este espacio, como en todos los espacios que hemos estado el maestro Diomedes Olivares y yo, sea pegada a la verdad, a los principios más puros. Bienvenido a su espacio Democracia TV, no sin antes darle las gracias a los amigos televidentes que nos permiten, nos abren las puertas de sus hogares y nos abren las puertas de sus corazones cuando nos escuchan. Son dos puertas, maestro Diomedes Olivares, que abren: las puertas de sus hogares para que nosotros estemos juntos con ellos y las puertas de sus corazones cuando nos escuchan hablar. Damos las gracias a ustedes, amigos televidentes, y por ustedes que estamos aquí, por ustedes que se produce este espacio, y ustedes son el sentido y la razón de ser de este programa. Qué bien, qué importante, muchas gracias, maestro. La vida es importante cuando usted visita nuestro canal de YouTube, y así ustedes pueden hacer sus visualizaciones y poder compartir, estar de acuerdo o no. Eso es importante. Diga lo que usted quiera, eso no es problema. La vida continúa y eso es importante para que usted esté actualizado también, visitar nuestra página web. Y así las cosas van funcionando y las noticias van corriendo y una tumba a la otra. Y esto parece como si fuera una especie de la guerra de la galaxia, lo que se vive diariamente en el mundo. Y esa parte es importante y por eso usted debe visitar nuestra página web, porque definitivamente cada una de las noticias es una detrás de la otra y eso significa mantenerlo informado. Esa parte también es interesante, como nuestro periódico, que sigue siendo tendencia en las redes sociales y que ustedes pueden analizarlo, enviarlo, compartirlo. Es de ustedes, porque la vida de eso se trata. Busquen su periódico, El Democrático RD, para que estén bien informados con la noticia confirmada de cada una de las importantes agencias nacionales e internacionales. Ese punto es interesante, Alex, porque si no se ve ni se mueve, la gente no conoce la noticia de su periódico, El Democrático, que sigue siendo tendencia en las redes sociales. Qué importante ese punto y lo dejamos hasta ahí, Francis. Esta parte es importante porque ustedes saben cómo van las noticias. El pasado sábado 7 de octubre, pues, se convierte la pandemia en Medio Oriente. Y esto quiere decir que hay que pedirle a Dios que las cosas no se sigan complicando. Decía José Lord Malcún, que de una vez salió un artículo de él en nuestro periódico el pasado lunes, que había que evitar una tragedia. Y ya ustedes saben lo que pasó en el día de ayer. Y justamente, prácticamente llegando el presidente Joe Biden a Israel, esta parte pues obligatoriamente ha conmocionado al mundo. Pero antes de eso yo quiero ver los que no son Nostradamus, pero que en el tiempo tienen la razón. Y quiero hoy presentarle al emperador, ¿verdad?, de Inglaterra,
que en este momento Jorge VI expresaba lo siguiente: cada uno de ellos hoy en día tienen una razón lapidaria. Y por eso ustedes observan que en el día de hoy uno tiene que recurrir y cambiar la agenda de un momento a otro. Porque cuando usted ve la tragedia de 500 muertos en un hospital, es algo de una barbarie. Y que obligatoriamente las cosas van poniéndose cada día más extremas. Pero esa parte del rey y de la reina, de su hija, que luego toma el trono casi 70 años, no se equivocaron en sus predicciones, sobre todo en ese episodio después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y qué importante ellos, porque la monarquía que está hasta el día de hoy prácticamente indeleble en el tiempo, soltar prácticamente un continente entero y a todo darle su independencia. Hay que librarse de esto. Inglaterra está en quiebra. Nosotros no podemos seguir trabajando donde esta gente cada día es muerto y muerto, y no podemos más. Y yo decía ayer que cuando se cometió ese error por parte de los de las acciones positivas, en ese momento de ello, colmó la copa el tema de Palestina, porque no existía Israel, y colmó las copas precisamente en 1947, estando como ya en esa recta de volver nuevamente al escenario político del primer ministro inglés y de Winston Churchill, que entraba nuevamente para ocupar este rango. Chamberlain, ¿verdad?, como le llamaban al primer ministro inglés en el momento de la Segunda Guerra Mundial, dio un ultimátum realmente importante. La gente de Palestina acaban de cometer otra tragedia. Hay que dejarlo libre para que sigan matándose entre ellos. Y es importante este análisis de este hombre majestuoso, del rey que murió, ¿verdad? No vio estas predicciones tan largas porque murió tan rápidamente, pero su hija, Isabel II, siguió su ejemplo de su padre. Inglaterra decidió liberarse de todas las vacas lecheras para que sus hijos se amamantaran solos, y soltó a Palestina. Y miren el ejemplo. Winston Churchill y el rey, cuando emplazó en 1947, que Winston Churchill tomó el mando, ¿verdad? Ese 14 de mayo de 1948, el primer ministro saliente puso a Naciones Unidas dueña de todos los países. Del mundo, diría yo, del mundo. Inglaterra salió de todo el mundo. ¿Y por qué hago este importante comentario? Porque al final de la jornada, miren dónde estamos. 70 años después, siguen matándose Israel y Palestina. Y en el día de ayer entró la otra zeta, que yo diría que son dos zetas diabólicas, Hamas y la Yihad, que fue la que se dice que perpetró este atentado ante el hospital Al-Jalin en lo que es la Franja de Gaza, que hoy el mundo entero llora. Esto ha desplazado la guerra de Ucrania y de Putin y de China, y Joe Biden se ha encontrado con este balón al llegar. En el día de hoy, todo el mundo lloramos por Palestina, sobre todo por Gaza, pero es que no entienden. Y este tema de la yihad que han entrado en acción, oigan bien, primero fue Hamas, ahora es la yihad.
son dos espectros de kamikaze preparados para estos tipos de atentados terroríficos. Y bien decía José Eloy Malcún, hay que evitar una tragedia rápidamente. Hay que ocupar, porque hay que evitar una tragedia entre ellos mismos. Dan para quemarse ellos mismos vivos. Entonces ahí es donde entra el rey, Ale, para verlo otra vez. Yo pienso que ellos tienen razón en el tiempo. Y Winston Churchill tenía razón cuando dijo, aquí hay que crear la sociedad. Winston Churchill tenía razón cuando dijo, hay que crear la sociedad de nuestra Europa unida. Esa Europa que ustedes ven, ese es el origen. Y el origen de Naciones Unidas, oigan bien, entonces equivale a Franklin Delano Roosevelt, que lo predijo antes de morir. Tenemos que crear las Naciones Unidas para aglutinar a todos los países y defendernos juntos entre todos. Miren cómo sigue Estados Unidos detrás de Israel para ver cómo pueden llevar la paz en Medio Oriente. Entonces, este punto esencial que en el día de hoy ha colmado la copa para estar ahora mismo Putin y Xi Jinping preocupados por el tema de que lo han desplazado en esta guerra, porque esto no es comiendo coco que están, es matando personas inocentes. Estas dos escenas dramáticas de dolor, que usted no sabe para dónde van ahora. Entonces, ese punto de la yihad y de Hamas, ahí van los resultados, porque si lo de Israel, lo de Hamas fue terrorífico en contra de Israel, matando 254 en un concierto el sábado día 7, fue algo terrorífico que todo el mundo lloró en el mundo. Pues hoy estamos llorando todos los muertos que se ha causado en este desolado hospital, donde superan más de 500 muertos de ayer acá. Y vamos a ver cómo se maneja este sistema de Medio Oriente y que esta guerra, Joe Biden, Putin y Xi Jinping y el presidente, el primer ministro inglés, cada uno de la Comunidad Económica Europea se pongan de acuerdo en este escenario para que no se le vaya de la mano y entren los países árabes en guerra otra vez. Este epicentro presentado es más preocupante de lo que uno puede imaginarse. Ustedes ven que el tema de Rusia y de Ucrania ha ido controlado, que puede ser una guerra que lleve a Putin en ese entretenimiento no se sabe cuántos años, que si fuera yo terminara eso. Ese tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, yo nunca le vi lógica a eso por parte de Putin. Nunca le vi lógica a eso, por anexarse un pedacito de tierra, matando a todos los jóvenes soldados de ambos bandos. Ese es un punto para otro día. Hoy estamos concentrados en el tema fundamental del derecho internacional. Y entonces me voy al Vaticano. En el Vaticano, el Papa Francisco dijo la semana pasada que tenía ganas de llorar. Pero hoy, en esta homilía que se ha presentado en el día de hoy, ha expresado lo siguiente. El Papa convoca para el día 27 de octubre una jornada de oración y ayuno por la paz. O sea, hace un llamado al mundo para el día 27. Y hace un llamado a Putin también dentro de ese mismo análisis, para que pare la guerra y busque una solución con Ucrania. O sea, que dentro de un escenario se va a orar por dos acciones. Primero por Putin y por el tema de Ucrania, y segundo por el tema de Israel y Palestina. Ese punto también es interesante del Papa, porque definitivamente la guerra nada más llevan tristeza, dolor y angustia a los pueblos. No llevan más que miseria y desorden y desasosiego. Yo espero en Dios que ilumine dentro de estas oraciones, sugerirle también al Santo Padre que convoque a todos los embajadores al Vaticano y busquen también una solución armoniosa y que reconozcan a Palestina como ya debe ser una república totalmente independiente
y ayudar a construir el Estado de Palestina como hicieron con Israel. Estados Unidos debe hacer los esfuerzos para dar la independencia a Palestina y lograr que ellos se pongan de acuerdo dentro de su territorio. Porque definitivamente que la mala lengua, como dicen, anda rondando por estos pueblos que no pueden tener conciencia de lo que es el amor y la paz, el orden, la seguridad, esta incertidumbre que vivimos hoy en toda parte del mundo. Da mucha pena. Francia hoy cerró varios aeropuertos precisamente por el tema de la seguridad. El tema de la seguridad por los atentados, precisamente por la muerte de un profesor. Miren dónde lleva eso ya Francia también, en un área de convulsión internacional. Esa parte es interesante. Y me voy aquí ahora a lo local, porque hoy tenemos un invitado especial y quiero tener la oportunidad de escucharlo a él y yo hacer solamente tener esta mente bien abierta para aprender de él. Pero antes de eso quiero, Ale, hablar con el presidente Luis Abinader para que cierre definitivamente la frontera dominicana, cerrarla, y cualquier tipo de negociación con el gobierno haitiano, hacerlo como está haciendo Estados Unidos con la mayoría de la parte del mundo, mercancía por el punto aéreo y cerrar la frontera dominicana. Evitar que la yihad entre por Haití, presidente. Cierre la frontera y pare el tema de las deportaciones de haitianos hacia Haití. Pare eso, presidente, que usted no sabe qué hay en Haití con todas estas bandas y qué están planificando. Esto lleva inestabilidad en el mundo. Miren cómo yo pienso, después de este atentado de la yihad, de esta franja de Gaza y de la parte que tiene que ver con el Líbano, presidente. Esta gente son muy peligrosos en el mundo y no paran la guerra. No escuchan, no entienden, sino con mucho muerto. Es mucho muerto, presidente, que pueden haber. Cierre la frontera dominicana con Haití. Ciérrela mientras Kenia no llegue la fuerza de paz para que haya negociaciones entre Estados verdaderamente. Cierre la frontera, presidente. Trabaje con el tema del muro. Proteja la identidad de Juan Pablo Duarte Díez, de Francisco de Rosario Sánchez, de Ramón Matías Mella, de Gregorio Luperón. Y como dice nuestro eslogan, Dios, patria y libertad. Que viva la República Dominicana, que Dios se le dé ese valor de cerrar la frontera definitiva y que todo el que hable de comercio, que lo haga por la vía aérea, de gobierno a gobierno, y se acabó ese chantaje de los comerciantes pulpo del pueblo haitiano con un país en la miseria. Con ese tema yo pienso que debo de irme a una pausa porque no me aguanto más. Descubre nuestras 3 herramientas de inteligencia comercial que te permitirán ampliar las fronteras y tomar mejores decisiones para tu negocio. Explora Datacomex, el primer panel interactivo de comercio exterior de la República Dominicana. Exporta consultando en Export Potential Map RD. Conoce el potencial de exportación que tenemos como país. Amplía tu mercado con Market Access Map, la puerta de tu producto a cualquier parte del mundo. Inteligencia Comercial MIC, abriendo un mundo de oportunidades. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde el día 10 estamos acá interviniendo todos los sectores de los Alcarrizos y vamos a estar hasta el día 1, que es el gran día de la inauguración del teleférico, que luego viene el metro, luego vienen avenidas también asfaltados que ha estado trayendo el gobierno, trabajando también de la mano con la alcaldía para traerle soluciones a la comunidad de los Alcarrizos, que es una de las comunidades que más necesita en la República Dominicana. Hemos traído 94 operativos, dentro de esos 2 grandes con La Patana,
y hemos impactado más de 20.000 familias en todo lo que es el sector de los Alcarrizos, Pantoja, Palmarejo, en toda esa franja por instrucciones precisas del señor presidente Luis Abinader. En toditas las provincias, todas votarán por Luis. Ganará en Puerto Plata, en Moca y en Macorís. En Bonao nadie le gana, en Azua dará una pela. La Romana y en Higüey dicen que con Luis se quedan. ¡Sí! Que si tienen miedo. Luis gana seguro en Neiva, en San Juan, en Jimaní. Ganará en la capital, San Cristóbal y Baní. Ganará en Pedernales, en Nago y en Cotuí. Para uno en Monte Plata, donde quiera ganar Luis. Luis va a ganar en Ocoa, en las matas de Farfán. En Guayubín y en Monción, dicen que con Luis se van. En San José de las Matas, Samaná y Atomayor. No esperen Landy y Tamayo, Luis seguro ganador. Ayemao y Esperanza, gana Luis Abinader. Y en Santiago Rodríguez, todo el mundo está con él. ¡Sí! Luis Abinader, 4 años más. Más con Luis, 4 años más con Luis, 4 años más con Luis, es lo que quiere el país. Que si tienen miedo. Luis, 4 años más. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Bien, señores, ustedes saben que llegó el momento del toque de queda en el día de hoy, porque hoy tenemos a una de las personas más versátiles que tiene la nación dominicana, y es el periodista Ramón Colombo, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Ramón. Muy buenas tardes, Diomedes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, usted es una leyenda, Miguel Colombo. Cabrera. Usted es una leyenda, Colombo. Miguel, gracias. Colombo, agradezco infinitamente esta comparecencia en el día de hoy. Te agradezco que hayas sacado un poco para compartir con nosotros. Claro que sí. Algunas de las ideas que nos tenga para el día de hoy. Yo no quiero ni preguntarte, sino que empiece a desarrollar el tema que tú quieras. Hoy yo estoy así porque pregúntame tú lo que tú quieras. Me siento con ganas de llorar por Palestina sobre todo, y por Israel, a ver si llegan al tema final de la paz, que le den la independencia a Palestina. ¿Qué opinas, Ramón? Yo pienso que sí, que los pueblos árabes merecen mejor suerte que la que han tenido. Han hecho todo lo necesario, todo lo humanamente posible, lo han hecho para alcanzar su soberanía como comunidad, como conjunto de comunidades. Sin embargo, no ha sido posible, por una razón, porque el conflicto histórico, largo ya, en la región del Medio Oriente, es manejado a su conveniencia y beneficio por las grandes potencias. Las grandes potencias occidentales son las responsables de todo ese desastre que afecta al Medio Oriente. Y por supuesto, ¿quiénes son los delegados de las grandes potencias en el Medio Oriente? Israel. Israel, que es, por así decirlo, lo que representa
la comunidad con mayor influencia en el mundo del capital en Occidente. No hay una gran empresa de ninguna índole ni especialidad que no tenga un alto ejecutivo israelí. Y pocas empresas importantes del mundo occidental, oigan esto, pocas, no han sido promovidas por israelíes, por gente, no israelíes propiamente, ¿no? Por judíos, pues, o sea, provenientes de esa idiosincrasia. O sea, el mundo judío forma parte integral de los grandes países occidentales, que están representados por ellos en ese enorme ámbito petrolero. No olviden que los principales países petroleros del mundo forman parte del mundo árabe. ¿Y quiénes son, digamos, los que penetran, los que tienen presencia profunda en ese mundo? Son los judíos, representantes del gran capital occidental en la zona, indudablemente. De tal modo que esto va mucho más allá de lo meramente religioso o cultural. Eso es mucho más que diferencias religiosas y culturales, históricas, mucho más. Estamos presenciando un choque de intereses muy importante en el Medio Oriente. No, este es un incidente. Esto que estamos viendo es otro de los tantísimos incidentes que hemos presenciado a lo largo de la historia moderna, para no ir más lejos, no irnos para allá atrás. De tal modo que no es de asombrarse por todo esto que está ocurriendo. Lamentablemente estamos hablando de una historia que envuelve millones de muertes, centenares de millones de muertes. Atención, la confrontación entre esos dos mundos, el árabe y el hebreo, a lo largo de la historia humana, envuelve centenares de millones de muertos, tragedias inenarrables, terribles. La irracionalidad humana está perfectamente ejemplificada en esa realidad que estamos aludiendo. Es terrible. Colombo, me disculpa, entonces Inglaterra hizo lo correcto con soltarlo, porque Palestina equivale a Israel y Palestina juntos, era todo el territorio, y Inglaterra se lo entregó a las Naciones Unidas para buscar una solución y crear los dos estados. ¿Por qué no se cree el Estado palestino, Colombo? Bueno, no sé, la verdad, mira, me es muy difícil la respuesta, porque es demasiado confuso todo el paquete de hechos e ideas que envuelve esa realidad. ¿Por qué no se crea el Estado palestino? Bueno, el Estado palestino como esencia cultural del mundo árabe está presente en todos los países, por así decirlo, Palestina. Ahora, como nación, como espacio territorial, bueno, pues no lo han creado, no sé la razón específica, pero sospecho que tiene que ver con los grandes intereses petroleros que quizás se hayan opuesto a esa posibilidad, porque tienen la hegemonía del petróleo en otros países árabes. No necesariamente pueden tenerla en lo que estaría llamado a ser el espacio palestino. Parece que no lo tienen. Es lo que yo infiero. Colombo, ¿qué opinión tiene de esta visita rápidamente de Putin, que no había salido de su territorio a China, rápidamente, en apenas horas, para ir a este encuentro con Xi Jinping en la China? Yo no le había... en el día de hoy. No le he prestado atención al hecho. Me enteré prácticamente llegando aquí, por así decirlo, ciertamente. El día de hoy no he estado pendiente de algunas cosas, pero no me extraña en lo absoluto
que Rusia busque formar un eje con China. Un eje, de hecho, está planteado. Ahora, China tiene una como potencia, como superpotencia, que ya lo es una superpotencia, China. Como superpotencia tiene su espacio hegemónico amplio en Asia, en el Asia extrema sobre todo, y sus alianzas regionales son muy poderosas. Sus alianzas con Corea y con la India representan para Rusia un reto sumamente difícil de afrontar. Rusia, después, sobre todo, de la disolución de la Unión Soviética, pues no ha podido, por así decirlo, reconstituir un poder mundial verdaderamente trascendente. Y su poder es tan cuestionable que esa aventura, pues para mí ha representado una verdadera aventura. Lo de Ucrania, esa aventura no le ha retribuido ni prestigio internacional ni ganancia bélica, a pesar de ser Rusia, que tiene uno de los ejércitos más poderosos del planeta, millones y millones de soldados y recursos tecnológicos de toda índole llevados a la guerra. Sin embargo, no ha habido talento en el manejo de su política internacional y Ucrania es un ejemplo en ese sentido. Colombo, qué interesante este diálogo contigo, porque definitivamente, Alex, el tema de Xi Jinping y de Putin, a veces aparece una foto, está en el periódico también en el día de hoy, son de las noticias que van corriendo rápidamente porque hay que hacer los movimientos esenciales en este punto. Colombo, dentro de ese renglón yo también analicé aquí en el día de ayer y decía que Margaret Thatcher siempre es un primer ministro inglés y el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, lo mismo que Mikhail Gorbachev, dieron un salto con esta liberación estilo Inglaterra en el año de 1947, que de ahí en adelante se produjeron prácticamente todas las independencias del imperio inglés. A todo el mundo le dio lo que le tocaba y soltó a todo el mundo en banda, como dicen los tigres allá en mi barrio, ¿verdad? Pero son de los puntos que definitivamente, ustedes tienen ahí a Putin. Putin se reúne con Xi Jinping para cerrar filas con China ante las crisis globales. Entonces, ustedes observan bien que este movimiento rápidamente de Putin es precisamente un asunto que ha desplazado la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso es para que ustedes observen cómo se mueven las fichas rápidamente de un lugar a otro. Y este tema, Putin debiera ser hábil, llevarse de mí. Terminar con ese tema de la guerra de Ucrania, buscar una solución, no sé cómo, pero buscarla y terminar con esa guerra. Porque Putin va a quedar como uno de los presidentes peores de la historia de Rusia. Después de ser un buen presidente, ha pasado a ser un villano y un lobista. Eso es lo que yo pienso sobre el tema de la identidad de Rusia. Es que nunca ha sido un líder. Putin realmente no es un líder, un gran líder de su pueblo. No tiene una base social tan amplia, tan apabullante, como la han tenido otros mandatarios en Rusia y desde antes de la Unión Soviética. Ha habido grandes liderazgos. Sin embargo, Putin no es ese líder apabullante que debiera tener Rusia como una de las potencias más importantes del mundo, por supuesto. Colombo, el tema de Putin, para quedarnos en el mismo epicentro, vemos que ha tenido un encuentro con
Kim Jong-un, como yo le digo, el presidente de Corea del Norte. Y yo decía que daba vergüenza en un análisis que hice ayer, de que la potencia tan gigante que no necesita nadie como Rusia, esté de esclavo de una dictadura donde lo más que puede hacer es desaparecer parte del continente asiático con una bomba nuclear. ¿Qué opina de este tema? Pues no sé, la verdad que mira, no me atrevo a opinar porque no estoy bien documentado sobre esto, ¿verdad? Lamento. Pues vámonos a lo de aquí, que nos interesa más. Es el tema de Haití y la propuesta que yo le he hecho al presidente llamado en el día de hoy para el cierre de la frontera, por el tema precisamente de la seguridad. Y como los haitianos están comprando en otros países, que compren en otros países y los productos de aquí, el gobierno dominicano, como hay un sionista, ¿verdad?, que dirige la Asociación de Huevos de Moca, que dice que ya han perdido 1.000 millones de pesos. Parece que este señor no sabe contar, porque el gobierno dominicano definitivamente tiene obligatoriamente el control de lo que es la producción nacional y sabe dónde mover la ficha para llevar seguridad a los productores nacionales. ¿Qué opinión tiene a este respecto? Mira, lo primero es que el cierre de la frontera me ha parecido un error. Un error por una razón fundamental. Estamos hablando de que Haití es el principal cliente comercial de República Dominicana, no es Estados Unidos. El comercio, la venta de productos dominicanos a Haití alcanza más de 6.000 millones de dólares al año y no estamos contando el contrabando de aquí para allá. ¿Y saben cuánto le compramos los haitianos? 14 millones. No hay balanza comercial en la historia humana más favorable que esa. Eso por un lado, y estamos hablando de un país como el nuestro, productor agropecuario, correcto, importante en el área del Caribe, que necesita mercado para su producción, que sobrepasa la demanda nacional, el consumo nacional, y no tiene otros destinos de tal envergadura como Haití, como comprador. Ok, por otra parte, el costo de comercializar con Haití es muy bajo. Comercializar con cualquier otro país del Caribe implica por lo menos transporte marítimo, costo de transporte marítimo y aéreo, por lo menos. Con Haití no. Entonces, viendo con objetividad las cosas, cerrar la frontera o cerrar el comercio con Haití me parece que ha sido erróneo. Innecesario además, porque con eso no ha solucionado el problema central, el famoso canal, que por cierto, estamos bajo una posible amenaza. Me explico. No sabemos qué va a rendir como informe esa comisión técnica que estuvo revisando ahora, enviada por la OEA, el caso del canal, el canal que han hecho, que están haciendo los haitianos con las aguas del río Masacre. Pero tengo la sospecha, tengo la impresión de que ese informe, dada la conducta de la OEA frente al caso haitiano, no ahora, desde hace mucho tiempo, de que ese informe va a ser favorable a Haití. Va a ser favorable a Haití. Y si es así, entonces la intervención de la OEA como órgano, digamos, de mediador en una negociación, posiblemente se produzca en términos desventajosos para nosotros, lo cual sería muy lamentable. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Haití tiene mejores negociadores ante la OEA? No estamos hablando de que tenga mejores negociadores. Ajá.
La OEA, si quiere favorecer a Haití, la favorece aunque no tenga negociadores Haití, eso no importa. Eso es lo de menos para la OEA. Pero se y además a la verdad y a la realidad del tema. ¿Cómo es? La decisión de ellos se ajusta a la realidad. ¿La decisión de quiénes? De la OEA. Todavía no han tenido decisión. Por ejemplo, da el resultado que sí, que Haití tiene derecho a hacer no hay decisión todavía, ellos no han dicho nada. Todavía está el informe técnico, deberá ser entregado, si ya no lo han hecho, ¿verdad? O tal vez hoy mismo ya lo hicieran en caso de que ya hayan terminado. El informe técnico es una parte de los elementos que necesita la máxima instancia de la OEA para tomar algunas decisiones sobre el Colombo, caso. Como usted tiene tanta experiencia y ha visto tanto, usted no hay que hacerle cuento. Cuando yo digo cerrar la frontera, usted dice que fue un error. Fue un error. Dentro de ese renglón, de ese error, ¿qué usted prefiere? ¿6.000 millones de muertos o que finalmente hayan actos de terrorismo por parte de la banda haitiana antes que llegue Kenia con la intervención de paz? Eso es otra cosa, eso es otro aspecto. Otro aspecto. El que la frontera esté abierta o cerrada, eventualmente. No está cerrada. Ok, el que esté abierta o cerrada no va a impedir eventualmente que las bandas, si acaso se le ocurriera, lo cual sería muy temerario de su parte, operar en este país, porque si lo intentan, el intento solamente lleva a su exterminio aquí. No es lo mismo que Haití, ¿eh? No es lo mismo. Nos conocemos. Los guardias dominicanos no juegan con eso. Entonces, si acaso lo intentaran aquí, primero hay un pueblo que va a ofrecer una resistencia feroz frente a cualquier manifestación de una banda haitiana aquí. Eso por un lado. Y por el otro, tenemos unas fuerzas armadas que no juegan. Entonces, yo dudo mucho que se les ocurra inventar aquí. Sobre todo que hay viviendo en República Dominicana, actuando en República Dominicana, incluso a nivel del Palacio Nacional, grandes empresarios haitianos, correcto, que conocen muy bien el liderazgo de esas bandas, algunas de las cuales han sido financiadas por uno que otro de ellos. Y estamos hablando de capitalistas haitianos importantes, muy importantes. El dueño de esa empresa, Total Energies, que son más de 200 bombas de gasolina en República Dominicana. La más grande, diría yo. Correcto. Estamos hablando que es el Vicini de Haití. Y está pegado aquí, pegado. Bueno, entonces, dudo mucho que esa gente, que esos grandes capitalistas haitianos consientan que vengan para acá las bandas a molestar. Lo dudo mucho. Bueno, un mensaje también para el presidente de parte de Colombo con este análisis. Es importante, ustedes ven por qué es importante a usted opinar. Uno a favor, otro medio a favor y otro en contra. Pero lo importante es que usted dé su opinión para que quede registro y buscar quien lo escriba también. Porque si no buscamos esas escrituras de 1947, cuando David Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel, es precisamente por el ultimátum a las Naciones Unidas. Y qué bueno también, Colombo, que el presidente Luis Abinader haya buscado a la Organización de Estados Americanos y a Naciones Unidas precisamente para mediar en este conflicto con Haití. Claro. En cada uno de los puntos, porque entonces cuando hay una crisis, ¿a quién acude todo el mundo? A Naciones Unidas, o se ve en el escenario. O sea que en cuanto a eso, el presidente Luis Abinader ha actuado correctamente. ¿Qué opinión le merece? Hay algo que quizá haya pasado por alto. Ajá. El impacto social que tiene el cierre de la frontera a nivel nacional, atención,
No estoy hablando del impacto fronterizo, de los negocios meramente en la frontera. Estoy hablando por lo menos del noroeste de la República Dominicana, cuya producción agropecuaria está destinada en un 80% a Haití. Es una de las regiones de mayor nivel de productividad por metro cuadrado de siembra. Y eso está destinado al mercado haitiano. Entonces, el impacto social de ese cierre en el país que produce esos 6,000 millones de pesos en productos, es muy grave, es fuerte. Lo que estamos viendo, la televisión lo está ilustrando constantemente, ilustrando cuál ha sido la reacción de esos pueblos de la frontera frente al cierre del comercio, porque no es el cierre fronterizo, es el cierre de la actividad económica productiva en toda la región fronteriza. Toda la región, la productividad económica de la frontera está cerrada. Entonces, no hay dinero, no hay negocio, no hay movimiento, no hay de qué vivir. Colombo, pero ya que usted está planteado en este punto, y yo también, el tema de la frontera algún día hay que luchar en contra de la corrupción. Yo por supuesto que sí. Pienso que el cierre de la frontera es correcto para organizar este país. Nos conviene a los dos. Ojalá que lo logremos alguna vez. Tengo mis dudas. Colombo. Yo diría que en el mundo, voy muy lejos, mucho más lejos. En el mundo no hay frontera sin corrupción. Wow. Ahí sí la tiro lejos. No hay frontera sin... Yo me voy a callar con no hay frontera sin corrupción. No hay frontera. Y puedo dar testimonio de dos fronteras, además de la nuestra. Ajá. Las fronteras mexicanas, yo viví muchos años en México, y como reportero incluso me tocó una vez hacerme pasar como ilegal en Tijuana para cruzar hacia Estados Unidos. ¿Usted vivió esa travesía? ¿Usted vivió esa travesía? Sí, claro, yo fascinante. Yo llegué, pagué a un coyote. Ajá. Me llevaron a una casa llena de gente, sí, full, donde dormimos en el suelo, ¿verdad? Muchísima gente. Al otro día, en la madrugada, nos bajaron no sé cuántos metros, bastante, a un túnel inmenso de unos 300 metros o más. Por debajo de la tierra. Claro, un túnel. Cruzamos la frontera, salimos a una casa semejante en territorio norteamericano, correcto. Wow. Y ya. Y ya estaban en Estados Unidos. Bueno. Ya estábamos en Estados Unidos, entonces me tocó, después de vivir la experiencia, claro, tenía yo que escribir toda la... ¿Qué le pareció esa experiencia? ¿Qué conclusión usted llegó? ¿Cómo que qué conclusión? Eso es una extraordinaria industria en la que participan de ambos lados. De ambos lados, muchísima gente. Es una industria multimillonaria en pesos mexicanos y en dólares. Eso es una industria más, una gran industria más. Se dice que mueve el 10% de la economía mexicana. No lo dudo. El 10% de la economía mexicana. No lo dudo. Mueve el tráfico de personas. Muy grande, maestro. Okay. Y en otra ocasión pasé... El 10%. En otra ocasión pasé la frontera desde Guatemala para México, correcto. Como ilegal también. Sí, tranquilamente, pasé por la frontera, tranquilamente. Para trabajar la vuelta del Darién. De tal modo que, óigame, es muy difícil, sumamente difícil, para muchos empleados militares y civiles en la frontera, correcto. Estar allí, trabajar allí, es un verdadero premio. Don Colombo, es decir que si usted lo dejaba no tranquilo, se atrevía a hacer la travesía en Yola de la República Dominicana a Puerto Rico, solamente para conocer qué pasa en ese interín. ¡Wow! Eso es para que ustedes observen, señores, que los países, Colombo tiene razón en eso, porque los países obligatoriamente mueven
y siempre obligatoriamente, si no hay ese trasiego, no hay vida en la frontera. Óigame, el contrabando es inherente a toda frontera. El contrabando de productos de consumo legal e ilegal, de todo. El contrabando, además el contrabando moviliza una cantidad de dinero tanto o mayor que la que moviliza los negocios legales. ¿Cómo va a ser? Oh, claro que sí. O sea que aquí la frontera maneja más dinero que... Maneja tanto dinero con tráfico ilegal de todo tipo de cosas, correcto, incluyendo personas, que lo que pasa por arriba. Oh, Dios santo. Eso es así, eso es así. Bueno, pues es un enfrentamiento grande que tiene el presidente Luis Abinader. Sí, no, el reto es grande, es grave. Las Fuerzas Armadas están preparadas realmente para controlar los temas migratorios, una avalancha migratoria. ¿Cómo se manejaría eso, Colombo? Bueno, tendrían que cambiar las tarifas. Para empezar, una mujer embarazada, para dar a luz en territorio dominicano, tiene que pagar 15,000 pesos en la frontera. 15,000. Igual que como para dejarlo en la Duarte, tienen que 15,000. pagar 15,000 pesos a lo que dejan en la Duarte. Tiene que pagar 15,000 para pasar. No es para llegar al hospital. Para pasar la frontera son 15,000. Y cualquier trabajador ilegal, hombre que pase por ahí, también tiene que dejar un buen dinero. Correcto. Si no logra burlar la vigilancia fronteriza. Pues entonces es un error cerrar el tema de la visa, Colombo. Es un error. Porque entonces el gobierno deja de recibir por lo menos una dádiva. Porque las visas son una dádiva, como quien dice. Bueno, el hecho es que estamos hablando de que en Haití funcionan, si bien recuerdo, más de 20 consulados, viceconsulados dominicanos en todo el territorio. Creo que es el país donde más vicecónsules tenemos. Wow. Haití. ¿Y es correcto tenerlo? Imagínate. Es correcto porque es parte de una infraestructura creada para precisamente organizar cada uno de los puntos. Que estamos hablando de una masa laboral enorme, que entra aquí, gran parte de ella por encargo, atención, Ajá, que hay una partecita importante que señalar, que no se señala generalmente. Correcto. Hay grandes finqueros, Ajá, sobre todo en el noroeste, que les encargan directamente a los oficiales de la frontera. a los cónsules también. No, A los oficiales. oficiales de la frontera. Oh, ya. A los soldados, a los militares, a los oficiales. Entendido, señor. Necesito 10 braceros, consíguemelo. Ese oficial está en contacto con su similar del otro lado, correcto, que a su vez tiene contacto con buscones en Haití, que le tienen los 10 braceros Sin contarle las mujeres en del tráfico femenino. en cuestión de un par de días, cuando mucho. Sin contarle el tráfico femenino, porque si contamos el tráfico femenino es otra cosa. Colombo, muchas gracias por este diálogo tan ameno. Gracias a ustedes. Luché mucho para que viniera, pero te confieso que he aprendido mucho. No. Porque definitivamente Gracias. Cuando uno habla con un maestro, pienso Gracias. que este Gracias. hombre tiene buenos materiales. Gracias, Qué bueno muchas que el gracias. presidente escuche este programa y pueda ver estos análisis suyos. Luis tiene una ventaja, Ajá. que él escucha. Eso es importante. Bueno, señores, y Esa es así su ventaja. llegamos al final de su programa Democracia TV en el día de hoy. Muchas gracias al maestro Miguel Cabrera, como siempre, por su apoyo y su aporte a la nación dominicana. A Ramón Colombo, como siempre, Gracias. veterano periodista dominicano, ilustre. Gracias. Y a ustedes que son los de aquí y los de allá, recuerden que el mundo continúa sobre ruedas. Bendiciones para todos. Gracias.